que ya por ahí está la grabación andando. Y pues nada, espero se encuentren muy bien. Qué gusto saludarles el día de hoy. Vamos a continuar con todas las actividades que por aquí están programadas para todo lo que ustedes tienen por aquí previsto en este curso de Office. La intención del día de hoy es que podamos comenzar a revisar un poquito PowerPoint. Perdonen que no cierre la última parte de Excel, pero acá sí comienzo a revisar cronogramas y también me es importante que lleguemos a la parte de colaborativo y demás. Si les parece, ese último piquito que tenemos de Excel lo revisamos al finalizar el curso para poderme tomar un poco más. De hecho, mi plan es que en la última sesión hacer esto un poquito más extenso. Obviamente, quienes tengan que retirarse por cuestiones de agenda se pueden retirar. Aquí es nada más el tema de que pueda tomarme yo tal vez unos 30, 40 minutos más para poder practicar estas últimas fórmulas, dejarles el ejemplo obviamente listo para que ustedes puedan almacenar, preparar y revisar algunas bases de datos y podamos comenzar o podemos continuar también con toda esta parte de algunas herramientas que les sean de utilidad. Reitero, yo no me he metido mucho a fórmulas básicas como son sumas y demás cuestiones porque, o bueno, fórmulas numéricas, para no decir que son fórmulas básicas, porque bueno, entiendo que eso es quizá otro tema muy ajeno a la parte de la administración, pero aún así recuerden que si ustedes quieren que revisemos algún comando, alguna fórmula en específico, yo obviamente lo conozco, lo podemos revisar en cualquier momento. Si no lo conozco, créanme que me lo llevo de tarea y en cuanto tenga la revisión de alguna función en específico que ocupemos ahí revisar, con toda confianza le damos ahí una presentación, igual también para que podamos también continuar con todas las actividades y demás. Me he tomado con calma el hecho de dejar los ejercicios por una cuestión bastante simple. Como este fue el primer curso de toda esta serie que se está emprendiendo con ustedes, pues obviamente tengo la agenda más libre de todos y todas. Algunos programas, de hecho, está prevista una terminación en algunos mesecitos, entonces no me quiero tampoco, no los quiero tampoco ahogar ahorita con más cursos, más actividades y demás, cuando sé que al final podré dejarles un espacio de un mes y medio para que ustedes puedan hacer las actividades, obviamente siempre disponible a todos sus mensajes, sus correos, sus dudas, inclusive alguna asesoría que podamos tener en específico para alguna duda que ustedes tengan, créanme que tengo toda la disposición. Obviamente nada más el tema de que acomodemos agenda y con ello basta y sobra. Entonces, como les comentaba, vamos a trabajar un poquito el día de hoy con PowerPoint, una herramienta que estoy segurísimo que la mayoría, si no es que todas y todos conocen. Acá el hecho es solamente que exploremos algunos paneles, me interesa algunas herramientas que ustedes van a o pueden llegar a requerir, algunos tips también que por ahí he podido experimentar a lo largo de todo lo que ha sido mi ejercicio profesional y obviamente pues sería como la cerecita del pastel pensando que ya vimos informes escritos, ya vimos procesamiento de datos, bueno, preprocesamiento, procesamiento de datos, generación de gráficos, informes y demás cuestiones, inclusive en la parte de impresión con Excel. Y bueno, ahora llega este punto que nos encontramos continuamente en alguna presentación trimestral, semestral, anual, en la cual tenemos que reportar qué es lo que hemos hecho y obviamente bajo un elemento mucho más gráfico. Ahora sí que entendemos bien esta diferencia entre reporte y presentación y pues bueno, que presentación es que hagamos algo visual, algo interesante, algo dinámico, algo que de manera resumida pueda externar lo que hemos estado trabajando. Yo veré únicamente algunas herramientas con ustedes. Sinceramente no creo que Excel nos tome, digo PowerPoint nos tome más de 3 sesiones, 4 sesiones a lo mucho. Y de ahí nos pasaremos a algunas herramientas colaborativas. Me es muy importante el tema colaborativo porque también es parte de complementar con todo lo que ustedes tienen con sus cuentas de Google, que podamos comenzar a hacer el trabajo más dinámico, trabajando entre múltiples departamentos, sea directamente en las aplicaciones de Google que tiene como nativas, o haciendo uso de Google Drive como una herramienta para explotar, para compartir, para mover, para intercambiar información de una manera muy rápida, sin necesidad de estar haciendo correos, que la gran desventaja del correo, del WhatsApp y demás cuestiones es que solo podemos trabajar con la versión que estamos viendo. La diferencia con el trabajo colaborativo, para quienes han tenido esta experiencia, que también asumo que han sido la amplia mayoría, es que todos estamos viendo lo mismo al mismo tiempo y todos podemos hacer modificaciones, aportes y comentarios al mismo tiempo a lo que está pasando. Entonces, la pérdida de información es relativamente nula. Inclusive, cada que hacemos un movimiento en alguna herramienta colaborativa, el guardado es automático, realmente hay muy poca posibilidad de que algún documento se pierda. Si algo, por ejemplo, llegamos a detectar que se ha dañado cualquier tema por el estilo, podemos regresar a través del tiempo y eso, vaya, acaba siendo la solución a muchísimos de los problemas que luego solemos experimentar en la parte operativa. Entonces, como siempre, voy a comenzar a compartir mi pantalla o mi ventana. Ahí está.
Creo que de momento ya se ve en mi pantalla. Y pues bueno, como lo hemos venido trabajando en las últimas sesiones, la intención inicial es que revisemos primero algunos paneles. Realmente no dista mucho de lo que ya hemos visto anteriormente, que veamos cómo se compone la parte de lo que es nuestra página, la parte de este panel de la vista de las diapositivas, que veamos algunos temas de las secciones y demás cuestiones, para que podamos comenzar a manipular esto y hacer unas presentaciones pues mucho más agradables. Aquí sí el tema es mucho más gráfico, mucho más visual. Obviamente PowerPoint, y también se vale que lo digamos aquí abiertamente, se está quedando un poquito rezagado, prácticamente por dos cosas que han pasado con mucha fuerza. La primera, que la herramienta de presentaciones de Google, que también veremos en este curso, ya viene muy completa, muy integrada con plantillas ya prefabricadas, muy interesantes que requieren poca intervención. Y la segunda, que han surgido más aplicaciones en línea para hacer presentaciones mucho más dinámicas, llámese Canva, llámese Prezi, hay N cantidad de herramientas para hacer presentaciones que obviamente han dejado como este esquema de la presentación mediante diapositivas, perdón, algo un tantito rígido. Aún así, también tengo que externarles que un servidor sí sigue muy casado con PowerPoint por un tema muy sencillo, que es compartir la información. La gran complejidad, por ejemplo, de un Canva, por citar un caso, es que Canva lo trabajamos completamente en la nube, en una aplicación virtual, y que obviamente cuando queremos compartir este archivo para que alguien más colabore, le acabamos enviando una liga. Si la persona no tiene el programa instalado, si no lo conoce, si nunca lo ha visto, si no tiene las mismas herramientas, se vuelve muy complicado trabajar de manera colaborativa. PowerPoint sí es un punto también, presentaciones de Google, que lleva muchísima ventaja en la parte de que todos lo tenemos, o casi todas y todos lo tenemos instalado en nuestra computadora, y bueno, es sencillo abrirlo, es sencillo modificarlo. Hay muchas versiones, desde la PPT hasta la vigente, que es la PPTX, que pues obviamente siguen teniendo esta compatibilidad y que no pierden toda esta definición, calidad y el contenido, obviamente. Además de que pues muchos de los elementos compartidos, llámese pegar fórmulas, llámese pegar imágenes, gráficos y demás cuestiones, pues también se pueden ver dentro de esta plataforma. Como ustedes pueden ver aquí dentro del programa, y bueno, para ser también aquí un poquito ágil con todo este proceso, tenemos de igual manera, y como lo hemos visto en las demás aplicaciones, Excel y Word, tenemos una serie de pestañas, o tenemos todo un menú de opciones donde podemos elegir varias herramientas para poder trabajar. Por default siempre nos va a aparecer la parte de inicio. En inicio pues vamos a encontrar lo que ya hemos visto en todos los demás programas, algunos temas de copiar, pegar, algunos temas de formato, como podemos ver aquí en toda esta herramienta, toda esta área de formato. Tenemos adicionalmente una sección de diapositivas, prácticamente para cambiar diseños, vistas y demás cuestiones. De hecho, esto sí hemos estado trabajando, espero que el día de hoy, si no la próxima sesión, solamente para que ustedes vean cómo sean algunos elementos prefabricados prácticamente para poder hacer todo este proceso. También tenemos obviamente aquí ya algunos elementos mucho más gráficos, específicamente de dibujo. Cuando hablamos de dibujo, pues estamos pensando que ya es poder agregar líneas, colores, formas y demás características que nos puedan ser de utilidad para que podamos trabajar de una mucho mejor manera. La parte de edición, buscar y reemplazar, tal cual como lo vemos en Word, aquí también aplica para todas las diapositivas, como también aplica para Excel. Entonces aquí no hay nada que revisar con esto, ya es un tema que Control V, o toda esta parte de buscar, reemplazar, pues lo estuvimos manipulando bastante con Excel y aplica exactamente igual aquí. Seguimos revisando las pestañas. La segunda pestaña es la de insertar. Vean que aquí estamos hablando de elementos netamente gráficos, desde la parte de una diapositiva, tablas, como también aquí aparece la misma correspondencia, o la misma parte de insertar una tabla de Excel, como lo hicimos la clase pasada en un Word. Aquí aplica exactamente lo mismo, que es lo que luego nos toca presentar, algún gráfico, algún estadístico, alguna referencia para decir, pues bueno, cuántos estudiantes hay por campus, el género, el sexo, cómo se encuentran distribuidos por carrera. Pues todo eso que estamos trabajando en una base de datos lo podemos obviamente importar dentro de todo lo que es PowerPoint, y el resultado acaba siendo prácticamente el mismo. Es de esas ventajas que sí podemos hablar, que tiene mucho peso dentro de este sistema, a diferencia de un Canva, de un Prezi o de cualquier tipo de aplicación en línea, que sí son un poquito más restrictivas en esos aspectos, que no tenemos esa parte de actualización. Podemos agregar imágenes, capturas, fotografías, ilustraciones y demás elementos visuales. Todo lo que estamos viendo en la parte de insertar, vean ustedes que son puros elementos visuales. Prácticamente lo estaremos revisando todos.
De hecho, hay herramientas ya en las últimas versiones de PowerPoint de insertar videos directamente desde YouTube. Anteriormente nos tocaba bajar un video, convertirlo en MP4, cargarlo dentro del PowerPoint, que se pusiera súper pesada la presentación para poder hacer alguna presentación con video. Ahora no. Ahora podemos insertar directamente una liga de Vimeo, de YouTube o cualquier otro tipo de aplicación de video, y el video se escucha con audio propiamente cuando estamos haciendo alguna presentación, llámese aquí en línea, llámese en algún espacio que tengamos, y la verdad se acaba siendo bastante dinámico. La parte de grabación de pantalla, yo no me iría que lo revisáramos de aquí. Tenemos una pestaña evidentemente de grabación, que obviamente también va a funcionar para varios temas. Muchas veces nos piden que hagamos alguna presentación, que se cargue algún YouTube o alguna aplicación de video, que la mandemos por WhatsApp para explicarle, por ejemplo, a compañeros administrativos, a compañeras docentes, directivas, lo que tengamos de compañeros y compañeras dentro de la universidad, que les expliquemos alguna secuencia, o que hagamos inclusive una presentación de algunos resultados, pero que nadie se pueda conectar. Pues podemos dejar también una grabación de todo lo que es la diapositiva, donde podemos meter toda nuestra voz, ir cambiando diapositivas tal cual como estuviéramos presentando algo directamente desde el PowerPoint. Seguimos revisando las pestañas, el panel de dibujo no les va a aparecer a casi todos, digo porque aquí tengo la tableta. Tenemos la parte de diseño, obviamente con algunas plantillas prefabricadas dentro del sistema. Realmente aquí no es algo tan complicado, es prácticamente que elijamos entre lo que tenemos actualmente o que elijamos alguna aplicación, alguna serie de temas en línea. También vamos a revisar esta parte de la N cantidad de plantillas que existen para que ustedes puedan elegir alguna que les sea de utilidad en la parte visual y en la parte práctica, algunas variantes de cada uno de los diseños. En lo general, a mí me gusta mucho trabajar mis diseños desde cero, pero aquí podemos obviamente comenzar a jugar con algunos diseños ya prefabricados y obviamente que nos ahorra mucho el tiempo. El tema del tamaño, obviamente aquí tenemos una modificación bastante interesante por el cambio del tamaño en las pantallas. El estándar 4:3, que es prácticamente una relación que tenían las pantallas hace algunos años, en general casi todos los monitores que teníamos en oficinas. Ahora hemos cambiado ya a una visión panorámica, todos los monitores planos ya vienen con esta resolución o con esta proporción 16:9, que es lo que estamos viendo en HD y demás cuestiones. Cuando hablamos de una panorámica, pues prácticamente como estamos presentando se va a ver completa en todas las páginas, en todas las pantallas, pero si también vamos a dirigirnos a que tenemos dentro de la universidad algún proyector muy viejito, alguna pantalla muy viejita, pues muy seguramente desde el inicio será bueno tomar esta previsión para cambiar el tamaño de todo lo que es la diapositiva, los fondos obviamente que también aquí tenemos disponibles, que también los vamos a revisar en su momento. La parte de las transiciones, que va a ser uno de los puntos más interesantes que estaremos viendo. Esto obviamente le da cierta vida a un programa que es un poquito plano para que podamos trabajar, a que se puedan desplazar las pantallitas y las animaciones y los colores. Obviamente son elementos visuales muy interesantes, solo que tengamos cuidado de no abusar de ellas, porque cuando abusamos luego de demasiado efecto, como esta parte de fracturar o que se hace la pantalla, la concentración luego de las personas con las que estamos hablando se centra más en los colores que estamos poniendo que genuinamente en lo que estamos diciendo. Es un tema que por ahí ha sido discutido en muchas ocasiones y que pues vale la pena que lo tengamos por ahí previsto, de no abusar tanto de esto, pero sí darle cierta vida a las presentaciones que tenemos. Podemos también hablar de algunos aspectos de cambios automáticos por duración, de colocar sonidos y demás cuestiones. Esto es únicamente cuando hablamos de la parte de transición, del cambio entre diapositiva y diapositiva que tengamos nosotros. También vamos a revisar toda esa parte. Y tenemos como contraparte la parte de animación o el esquema de animación. Y por animaciones, ¿qué es lo que pasa realmente dentro de nuestra diapositiva? Si se va a mover, si va a bujar, si va a subir, si va a hacerse hacia los lados, si va a aparecer colorcitos, si va a hacer ruidos y demás cuestiones. Todo lo hacemos directamente desde este panel. Vean que por de momento me aparece deshabilitado, y aparece deshabilitado porque ocupamos seleccionar algo, para que a partir de seleccionar algo, este panel pueda aparecer y podamos apreciar toda la cantidad de animaciones que nos ofrece aquí toda nuestra aplicación. Podemos añadir más efectos inclusive para entrada, salida, énfasis, trayectorias y demás cuestiones. También podemos trabajar con un panel de animación que va a ser quizá donde demoraremos un poquito en algunas partes del trabajo, porque es entonces donde vamos diciendo, primero quiero que hagas esto, luego hagas esto y automáticamente hagas esto para que quede la presentación. Estaremos haciendo algunos ejercicios muy burdos prácticamente con imágenes para que ustedes vean cómo el panel de animación sí puede ser una herramienta de mucha utilidad cuando ustedes quieren estar presentando algo, pero no pueden estar todo el tiempo con el apuntador o con el teclado picándole, pues acaba siendo nuestro mejor aliado para que pues, la presentación siga un flujo de mucha utilidad cuando tenemos que hacer una presentación
que esté normada por tiempo, por ejemplo, compañeros, compañeras académicos, que luego tenemos 20 minutos para presentar, por ejemplo, el resultado de algún trabajo de campo, de alguna investigación, de algún proyecto. Entonces, siempre es de utilidad el panel de animación y obviamente también la parte de las transiciones, porque nos va dando como esta pauta de decir, en esta diapositiva no me puedo demorar más de 3 minutos, porque tengo que explicar todo esto rapidísimo, porque tengo más diapositivas encadenadas y si no los 20 minutos va a pasar que me va a quedar a la mitad de la presentación y ni siquiera habré logrado la impresión, el comentario, lo que yo quería o lo que queríamos presentar mediante este proyecto. Tenemos el tema de los intervalos, tiempos y demás cuestiones que también podemos revisarlos en este curso. Trabajando también con toda esta parte, viene la parte de presentación con diapositivas. Realmente aquí solamente me estaré metiendo a un par de paneles acá en cuanto a presentar, que prácticamente lo que vemos aquí en la parte de presentación con diapositivas, pues lo estamos viendo también aquí en la parte de abajo, donde aparece todo el esquema del Zoom. Aquí también podemos jugar con toda esta parte de iniciar una presentación y demás cuestiones. Bueno, aquí también aparece la parte de iniciar presentaciones y demás cuestiones. Aparece de nueva cuenta el esquema de grabación, aunque reitero, muy seguramente estaremos más trabajando con la parte de grabación desde esta pestañita que aparece por acá. Revisar, igual como aparece en Word, podemos agregar comentarios, ortografía, cambiar idioma y demás cuestiones, simplemente con hacer uso de algunas herramientas muy sencillas. La parte de vista sí es un tema muy importante, porque bueno, estamos muy acostumbrados a esta vista estándar, pero podemos experimentar con diversas vistas que nos permita visualizar con mayor facilidad qué presentaciones tenemos. Habitualmente yo les recomiendo a quienes han sido mis estudiantes que la parte de vista sea el último elemento que utilicen, porque es, ya terminé todo mi diseño, ya terminé mi presentación, ya estoy claro en qué quiero decir, pues bueno, ahora de qué quiero decir, vamos a buscar, ahí está, he olvidado poner el teléfono a no molestar, de toda esta parte de lo que ya queremos expresar, viene la parte de cómo lo quiero yo visualizar para poder recordar lo que quiero decirle a mi audiencia y tener este orden. Habitualmente esta vista es de bastante utilidad cuando queremos, por ejemplo, imprimir las diapositivas, tema que sí nos pasa seguido. Quiero que en una hoja en tamaño horizontal me aparezcan 4 diapositivas para yo poderlas revisar de camino a mi presentación que tengo y verificar que tengo algo, poder dejar algunas anotaciones que también las podemos dejar aquí en el panel de comentarios. Vamos a ver también esa parte de cómo dejar algunos comentarios, pero bueno, acá es que nos dejemos algunas guías, algunos trucos para poder trabajar de una mucho mejor manera. Y bueno, también toda la parte de organizar ventanas y demás cuestiones que también puede llegar a ser de utilidad. Este otro panel, que si ven es una pestaña relativamente nueva, la parte de grabación, pues es prácticamente que podemos hacer una grabación de lo que estamos presentando, tomar capturas, algunos elementos más visuales cuando ocupamos compartir lo que estamos presentando a alguna persona, pero también puede ser de mucha importancia cuando ustedes quieren también escucharse posteriormente en alguna presentación que hayan hecho con estudiantes, directivos o con quienes ustedes tengan que hacer alguna presentación. Habemos muchos, y aquí sí me incluyo yo, que de vez en cuando nos gusta escuchar si lo que dijimos fue correcto e ir modificando un poco o un mucho la manera en la que estamos presentando, para que sea más claro hacia el público al que estamos dirigidos, ¿no? No es lo mismo trabajar con una comunidad, que tal vez con un grupo de estudiantes muy jóvenes de primer año, con algunos alumnos, por ejemplo, de posgrado, con algún grupo de investigadores, investigadoras. El lenguaje, obviamente, en la parte de presentación se va modificando, aunque el mensaje que digamos sea lo mismo, porque obviamente somos coherentes en lo que estamos diciendo, la manera en la cual lo expresamos va cambiando de nivel y de forma, y obviamente estas herramientas de grabación no solamente son para compartir, también son para que digamos, bueno, esta presentación que ya la hice con 3, 4 sectores o con 3, 4 planteles, quiero ver cómo se escuchó para ver si hay alguna modificación. Estamos viendo algo en las reacciones de las personas con las que estamos, pues bueno, también modifica toda esta parte. Sé que me estoy metiendo algunos temas que tal vez son un poquito más de liderazgo y demás cuestiones, pero me parecían relevantes o me parecen relevantes para todo este proceso. Si ven, la presentación es muy rápida, las pestañas son menos, son ya muy conocidas también por lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso. Y ahora, pues bueno, viene la parte de que entendamos que prácticamente bajo una vista estándar que tenemos aquí en el PowerPoint, podemos dividir la pantalla en 3 partes, vista estándar. Una primera parte que es todo lo que son las opciones de diseño, presentación y demás cuestiones. Una segunda que vemos del lado izquierdo, que es prácticamente cómo se distribuyen las diapositivas que estamos presentando para que podamos hacer un panel de exploración. Una tercera,
que es donde se ve nuestra área de trabajo y estamos agregando la información, modificando colores, textos y demás para que esto pueda funcionar. Y bueno, como última parte, creo que les he dicho 3, serían 4. Tenemos un panel inferior para poder hacer un poquito de administración en todo lo que es nuestra página. Específicamente, a mí me gusta mucho trabajar con la parte de notas. ¿Por qué me gusta trabajar con notas? Porque aquí simplemente basta con que demos clic en la parte inferior donde dice notas y nos muestra este pequeño panel. A mí me gusta el panel de notas porque a veces estamos escribiendo una diapositiva y aquí es donde nos ponemos, recuerda que aquí tienes que hablar de cuál es el porcentaje de estudiantes que han egresado del ciclo tal a tal. Ah, bueno, ya cuando estamos presentando o imprimimos las diapositivas, recordamos ese comentario mental que nos hemos dejado dentro de toda la parte de nuestra presentación para que podamos hacer un mejor ejercicio y no dejemos algún dato obviado o que no comentemos algo que no debemos comentar. A mí me pasa muy seguido cuando estoy haciendo presentaciones que aquí me pongo en mayúsculas, no digas esto, no va al lugar con toda esta presentación. Son nuestros recordatorios, nuestra ficha bibliográfica, como cuando presentábamos en la escuela. Entonces es prácticamente lo mismo, esa fichita donde decíamos, híjole, pues aquí estoy, no voy a decir esto, sí voy a decir esto, pues aquí está nuestro buen aliado, que obviamente podemos también cambiar de tamaño y demás cuestiones para todo este proceso, y obviamente algunos temas de lista. Entonces, como pueden notar, no es un sistema muy complicado. De hecho, estoy cierto que casi todas y todos están familiarizados con el sistema. A mí solamente me interesa que vayamos viendo algunos aspectos iniciales de todo lo que es PowerPoint, de cómo podemos comenzar a agregar diapositivas y finalmente cómo podamos agregar algunos estilos y diseños muy rápidos en toda esta parte para que ustedes tengan esta parte presente. Después veremos transiciones, animaciones y demás cuestiones. Y finalmente nos pasaremos un poquito a los paneles de grabación para que explotemos todas las herramientas que nos regala aquí PowerPoint. Bueno, ni nos regala, ¿verdad? Porque es un programa que cuesta, que nos da PowerPoint para que podamos trabajar en todo este proceso. Y bueno, voy a comenzar, si les parece bien, para tampoco hacer tan larga esta primera presentación y sesión, con todo lo que es nuestra diapositiva general. Noten ustedes que por default siempre nos va a dejar PowerPoint un cuadro para colocar un título y luego una parte para subtítulos. Estos ya vienen por default en tamaño, en color. Sin importar cuántas diapositivas agreguemos, siempre nos va a mantener esta misma proporción. De hecho, aquí si agregamos una nueva diapositiva, de hecho sí va haciendo cambiecitos en las nuevas diapositivas, que bueno, más bien yo estoy un poquito desactualizado. Ahorita revisamos ahí cómo se agregan diapositivas y demás, pero son como elementos principales, ¿no? Donde decimos, bueno, la presentación de hoy va a ser introducción al PowerPoint. Vean que simplemente he dado clic en el texto que aparece por default y ese texto desaparece. Es un texto automático y podemos colocar un título, introducción. Y en la parte de abajo podemos colocar, obviamente, algún subtítulo donde podamos poner presenta y quizá la fecha, ¿no? Entonces, como pueden ver, es solamente un más elegante sistema, ¿verdad? Entonces, pues como pueden ver, es solamente una pequeña aplicación para que podamos agregar textos, son pequeñas guías. Obviamente no estamos obligados a utilizar estas guías. En cualquier momento ustedes pueden agarrar y pueden eliminar cualquiera de estas guías. Noten que tenemos prácticamente dos elementos de selección. Esto sí es un poquito diferente a cómo seleccionamos en Word, en Excel y demás cuestiones. Una primera, vean que me aparece el cursor para agregar texto. Doy clic y agrego texto. Doy clic y agrego texto. Pero en cambio, si seleccionamos donde inicia todo lo que es nuestro recuadro, vean que el cursor cambia de forma como cuando seleccionábamos una imagen en Word o cuando seleccionábamos un gráfico en Excel. Y este panel de selección, pues prácticamente me permite que desplacemos, sea con nuestro mouse, el recuadro, que subamos o que bajamos con nuestro teclado también, o que acomodemos la información conforme el teclado, o también presionando la tecla de suprimir de nuestro teclado, podamos eliminar estos títulos, recuadros y demás cuestiones que hemos generado. Entonces vean que yo puedo borrar o eliminar todo este contenido y quedarme con un panel completamente blanco para esta dinámica. Entonces, únicamente para retomar, pues tenemos dos paneles iniciales. Aquí me voy a ir por un montón de control Z para que ustedes puedan ver toda esta parte. Ahí me va a dejar regresar, voy a borrar todo esto para que me regrese el título básico, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden notar, son dos paneles básicos que nos aparecen para que podamos trabajar.
Recomendación para todas y todos ustedes, antes de que comiencen a hacer modificaciones, lo ideal es que primero acomodemos la vista a algo que nos sea visualmente útil. Y por visualmente útil es que nos sintamos cómodos con el espacio de trabajo antes de que empecemos a hacer un montón de diapositivas. ¿Cómo comenzamos a hacer estas modificaciones? La primera, nos podemos ir a la pestaña de vista. Y en la parte de vista, tal cual como ustedes lo tenían en toda la parte del Word, podemos agregar regla. A muchas y a muchos, o bueno, tal vez digo, a mí me gusta utilizar reglas porque me ayuda a entender, vean que hacia donde muevo mi flecha, va apareciendo en la parte de la regla una pequeña guía punteada que se va desplazando. En este momento está aquí en la parte superior, pero también aparece en la parte lateral, como ustedes pueden apreciar en este extremo, que prácticamente me va diciendo dónde estoy colocado. Son guías que a mí me gusta mucho utilizar, particularmente porque como estamos en un programa tan gráfico, perdernos en imágenes, en proporciones, en formas, acaba siendo bastante tedioso. Entonces, claro que utilizar reglas puede ser un elemento de mucha utilidad. Segunda, aparecen cuadrículas. A mí en lo personal no me gusta agregar cuadrículas de aquí. Ahora les voy a indicar desde dónde me gusta agregar cuadrículas como guías que no se ven al momento de presentar, pero que sí nos dejan alinear bien las imágenes, los textos y demás cuestiones. En lo personal ahí me gusta agregarlas de una manera diferente porque me parece que estas cuadrículas de aquí son demasiadas. Y aparecen también algunas líneas guía. A mí en lo personal, y también reitero, esto es un tema que a mí me gusta dejarme algunas guías, particularmente la guía que aparece por default. Noten que voy a quitar la guía y la voy a restablecer, de hecho no me deja restablecerla. Voy a intentar que quede lo más centrada. Por default aparece aquí en el 0, ¿no? Vean que únicamente cuando yo me paro sobre la guía, cambia la forma de mi cursor a una flechita que puedo desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda. Noten que aparecen algunas guías de 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive el 0 que especifica el centro. A mí sí me gusta, y tengo que decirles la verdad, me gusta que me aparezca una guía que me ayude a centrar los contenidos, porque luego, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos haciendo alguna presentación? Que de pronto un texto está aquí, estoy siendo exagerado obviamente, y otro texto aparece por acá. Entonces, nosotros pues tal vez, yo sé que estoy siendo exagerado, pero como que no alcanzamos a ser muy sensibles con esta parte y como que los centros de pronto cambiando de diapositiva a diapositiva se desplazan, se mueven, se ven medio raros, se estiran, se cambian las imágenes. Entonces, a mí en lo personal, y reitero, a Dante Agatón le gusta colocar guías para mantener los contenidos centrados en forma, cuadrículas y reglas, porque como que me dejan ver cierta proporción. Quizás sea porque soy ingeniero civil y sigo pensando como cuando aprendí a dibujar en la hoja pegada en el respirador, con mi regla T y con mis escuadras, mis lápices y demás cuestiones. Yo acabo viendo esto al final como eso, ¿verdad? Donde digo, pues sí, yo ocupo tener una guía muy bonita para acomodar toda mi información, porque si no la proporción, el tamaño y la forma no corresponden. Para muchas o para algunas y para algunos de ustedes tal vez esto sea algo completamente irrelevante y se vale que sea irrelevante y pueden trabajar sin reglas, sin guías y sin demás cuestiones, y es un tema que les digo, es algo que solamente a mí me gusta hacer al inicio para que mis presentaciones lleven cierta coherencia. Ya que agregamos la parte de la regla y de las líneas guía, ahora sí podemos agregar toda la parte de cuadrícula. ¿Cómo agregamos una cuadrícula un poquito más personalizada, un poco más interesante para lo que podamos trabajar como primer elemento a recomendación que ustedes pueden hacer? Podemos dar clic derecho en cualquier parte de nuestra presentación donde no tengamos nada de texto o de imágenes, ejemplo aquí, y ven que aparece una opción, y aquí sí voy a dar un poquito de zoom para que estemos un poquito o mucho más cómodos con la parte de la vista. Clic derecho y ven que aparece una opción que dice cuadrícula y guía. Si damos clic en la parte de cuadrícula y guía, vean que nos aparece una ventanita desplegable, y en esta ventanita desplegable podemos agregar algunos elementos de cómo queremos que se visualicen las cuadrículas, pero también que tengamos guías inteligentes. De momento voy a deshabilitar las guías inteligentes para que no se me olvide cuando dé clic en aceptar. Quiero que ustedes vean cómo se comporta un documento sin guías inteligentes y posteriormente cómo se comporta con guías inteligentes. Al principio también tengo que decirles que cuando salió esta actualización de PowerPoint, en lo personal me irritaban las guías inteligentes porque yo decía, ¿por qué me está obligando que la imagen vaya en cierta posición o que el texto vaya en cierta posición? Con el paso del tiempo entendí que era mucho mejor porque me dejaba entender que una imagen tenía que ir
a cierta proporción contra lo que eran los márgenes, o que puedan estar centradas o hacia arriba o hacia abajo, cualquier tema por el estilo. Entonces dije, ok, le doy la razón en este caso a los programadores, a las y los programadores de PowerPoint, sí sirven las guías inteligentes. Ahorita quiero que veamos cómo se ven documentos en guías inteligentes y posteriormente se las apliquemos. Nos regresamos a la parte de la cuadrícula. Ajustar objetos a la cuadrícula es prácticamente que los elementos se mantengan alineados. Lo voy a dejar deshabilitado ahorita. Vamos a colocar una cuadrícula y posteriormente sí me gustaría que ustedes vieran qué pasa si habilitamos este tema. Yo lo he intentado con habilitar objetos a la cuadrícula y me funciona bastante bien, también tengo que confesarles, cuando estoy trabajando con muchas imágenes. Tengo muchas imágenes porque quiero presentar la evolución o el avance de un proyecto. Aplico la parte de alinear los objetos a la cuadrícula y sé que puedo ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes y que se van a ir viendo proporcionadas, bonitas en tamaño y demás cuestiones, y que obviamente nos vamos a ahorrar mucho tiempo al momento de hacer la parte final de la presentación. Habrá también compañeros y compañeras, como también me pasa a mí en ocasiones, que literal la parte de ajustar acaba siendo algo sumamente estresante porque te obliga a hacer algo que no quieres hacer. Tú quieres que una imagen sea más grande, más chiquita, que se alinee a algún lugar, y no, PowerPoint te obliga a que la pongas en un lugar porque está pensando en las guías como, o en las cuadrículas como un elemento inteligente. De nueva cuenta, cada quien podrá ir revisando, y si no conocen estas herramientas, explórenlas. Algunos van a decir, llevaba años trabajando en mis presentaciones y resulta que PowerPoint casi lo puede hacer automático, esta serie de correcciones, y bueno, algunos dirán es de utilidad, algunos dirán no. Como lo vengo haciendo está bien, no quiero seguir experimentando con esa serie de herramientas y también se vale. Reitero, es un programa mucho más libre, mucho más flexible, mucho más visual, entonces por eso me siento con mayor libertad en decirles, aquí no afecta la fórmula, que si el más, que si el menos, que si el por, que si va antes la fila o la columna, o que si tenemos que colocar el texto mediante columnas en el Word. No, acá tenemos la libertad visual de cómo queremos expresar lo que queremos expresar para que tenga cierta coherencia. Vamos ahora sí a la parte de la cuadrícula, después de que me tomé este par de minutos diciendo algunos temas acá sin sentido. Vean que nos aparece en la parte de espaciado varias opciones de cuadrícula. Por default va a aparecer siempre que van a aparecer 5 cuadrículas por cada centímetro. Entonces, cada cuadrícula mide 2 centímetros. A mí en lo personal me gusta trabajar con 4 cuadrículas o inclusive con 2 cuadrículas de medio centímetro, como que me hace un poquito más de clic, y obviamente le voy a dar clic en la parte de que sí me muestre cuadrículas. Vamos a ver cómo se visualiza el documento con 2 cuadrículas y que las muestre en la pantalla. Después me gustaría que viéramos más opciones de cuadrícula para que ustedes eligieran si alguna les es de utilidad, haciendo el paréntesis de que las cuadrículas no se ven durante la presentación, son guías de trabajo que podemos ocultar o poner, no se imprimen, no se ven, son solamente guías para que podamos trabajar. Damos clic en aceptar y vean que nos aparece otra secuencia de cuadrículas muy diferente a la que aparecía originalmente. Tenemos cuadrículas entonces de medio centímetro. Bueno, de hecho creo que sí les puse de medio centímetro, si no me equivoco. Esta me gusta, es la que más me gusta a mí para trabajar, les soy sincero, pero de nueva cuenta les invito o les diría a ustedes, busquen, experimenten qué opción se sienten mucho más cómodos con las cuadrículas. Esta es una cuadrícula de medio centímetro. Nos regresamos a la parte de cuadrícula y guías. Y vean que también podemos aquí cambiar un poquito esta parte para colocar, por ejemplo, la opción original de 5 cuadrículas. Y aquí no tienes el tamaño, es el tamaño el mismo, sí es cierto. Aquí más bien es la forma en la que aparecen las líneas guías intermedias. Yo también casado con la información con la que trabajo cada que estoy haciendo una presentación, ¿verdad? Entonces me vuelvo necio y digo, no, me gusta que sea así y punto. Y está bien las guías y toda esta parte de las cuadrículas, y vean que se separan un poquito más los elementos. Por eso yo decía, no, si me gusta más así, más chiquito, pues sí está más separadito, más cómodo para que podamos trabajar en todo este proceso. Reitero, toda la parte de cuadrículas, de guías y demás cuestiones son opcionales para que ustedes puedan trabajar. De momento, como lo hemos estado viendo o lo vimos, no son cuadrículas, no es una cuadrícula que ajuste, son cuadrículas que se pueden personalizar, y obviamente no estamos trabajando con guías inteligentes. ¿Qué pasa con todo este proceso? Primero quiero que ustedes visualicen que mi cuadrícula y mis guías se ven aquí, pero al momento de que hacemos la presentación, que esto lo podemos hacer con F5 o en la parte inferior, junto a la parte del Zoom, podemos dar clic en la parte de la presentación con diapositivas. Noten que las cuadrículas ya no aparecen. Son guías para que trabajemos.
no aparece ni la cuadrícula que generamos, ni tampoco aparece la guía que teníamos originalmente. Entonces son solamente guías de trabajo para que podamos hacer mucho mejor nuestras presentaciones. Eso es recomendación. Noten ustedes, y aprovechando con la parte de alinear inteligentemente, también la parte de alinear con cuadrícula, que si ahorita agarramos y movemos este elemento, vean que el elemento se mueve y trabaja de una manera completamente libre a través de todo mi archivo. Y llámese este elemento, llámese también, y aquí todavía no voy a meter en mucho explicarles cómo voy a insertar algunas imágenes, solamente me interesaría que insertar algunas imágenes de las que ya tenemos nosotros aquí en nuestros ejercicios. Voy a agregar estas 3 imágenes, luego me meteré más a fondo con todo este proceso. Exactamente las mismas imágenes que busqué en Google para la clase de Word que tenemos a la mano. No voy a hacer ningún tipo de formato específico, pero vean que mis imágenes se pueden desplazar de manera completamente libre por mi documento, sin que las cuadrículas o que las guías inteligentes funcionen. Veamos ahora esta diferencia. Regresamos a la parte de clic derecho, damos clic en la parte de cuadrícula y guías, voy a dar un poquito de zoom y quiero que vean por favor la parte de ajustar los objetos a la cuadrícula. Voy a seleccionarla y vamos a ver lo siguiente. Cuando empezamos a mover el elemento, noten cómo el elemento tiene un movimiento un poquito más, como más lento, y que inclusive cuando yo coloco mi imagen, como que me obliga a que mi imagen se alinee con lo que es mi cuadrícula. O sea, tengo mi cuadrícula por aquí y pum, me deja una alineación. O sea, como que me está obligando, pese a que yo estoy moviendo, si ustedes pudieran ver mi mano, estoy moviendo de una manera muy fluida todo lo que es la imagen, pero ven que me está obligando a que la imagen se alinee en algún punto con la cuadrícula. Yo estoy haciendo aquí circulitos bien fluidos con mi mano y la imagen se alinea y me obliga, y no solamente en la parte de la alineación, también en la parte del tamaño, en cierta medida la imagen se va comportando como diciéndome, ajustate a lo que existe ahorita con la imagen. Vean que inclusive aunque yo le estaba dando clic a muchas partes en la imagen la ha intentado ajustar a esta guía de cuadrícula, a esta línea de la esquina, a esta línea inferior. O sea, la cuadrícula acaba siendo un elemento que forza a que las imágenes se acomoden de una mejor manera. ¿Por qué me gusta a mí hacer esto? Porque, reitero, cuando trabajamos con muchas imágenes, pues ya no estoy batallando yo si mis imágenes están alineadas o no están alineadas. Aquí rapidito las alineé, porque automáticamente la guía me dio esa pauta para que mis imágenes tuvieran cierta alineación. Entonces, siempre es un elemento que puede ser de utilidad para algunos y para algunas, que también reconozco puede ser un elemento muy irritante para algunos compañeros y compañeras, la parte de las guías, pero de momento con esta cuadrícula que he construido o que he aquí visualizado, vean que hemos alineado esta imagen con este punto, esta imagen con este punto que obviamente tiene una secuencia con todo esto de acá. Esta imagen la hemos alineado prácticamente a todas en sentido horizontal, pegadas hacia la parte superior, y todo se mantiene bajo una cierta secuencia, bajo una cierta armonía. Inclusive aquí también tenemos otra alineación más y demás cuestiones. Ahora sí, que reitero, esto depende de gustos, depende de cómo cada quien se sienta cómodo con el trabajo de imágenes, de gráficos y demás cuestiones. Por presentación, mi Dante Gatón, sí me gustan las cuadrículas, sí me gusta en ocasiones aplicar que alineen con cuadrícula, y sí me he sentido cómodo con esta parte con la que inicialmente era bastante renuente en este proceso. Vamos a ver ahora otro elemento más, y va a ser el último que revisaré de toda esta parte de esta opción de guías y cuadrículas. Regresamos a la parte del clic derecho y cuadrícula y guías, y vamos a habilitar la opción de mostrar guías inteligentes. Cuando hablamos de mostrar guías inteligentes, quiero que vean ustedes qué pasa ahora cuando estamos seleccionando alguna imagen y modificando alguna imagen. De hecho, voy a deshabilitar también la parte de objetos en la cuadrícula y vamos a dejar la parte de mostrar guías inteligentes. Y por favor, quiero que ustedes vean lo siguiente. Muevo una imagen y vean cómo aparecen unas. De hecho, voy a quitar también la cuadrícula para que sea más evidente este elemento. Muevo una imagen y vean cómo aparecen algunas guías rojas. Por ejemplo, aquí. Aparece una pequeña y muy tenue línea roja. De hecho, aquí sí voy a dar un poquito de zoom. Esta guía roja me está buscando o me está obligando a alinear mi imagen con algún elemento ya existente.
llámese un texto, llámese otra imagen, llámese, por ejemplo, que la imagen se encuentre separada a cierta posición de los márgenes, de los perímetros, que se encuentre bien alineada con algún elemento, que se encuentre perfectamente centrada con la página. Estas guías, de hecho, ustedes pueden ver que me están apareciendo como unas pequeñas flechas rojas. Prácticamente me están diciendo, aunque tienes la libertad de mover la imagen a donde se te dé la gana, por recomendación, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Tu imagen se vería bien aquí o está en tanta proporción con esto acá. Entonces, tómense también ustedes un tiempecito después de estas sesiones para que empiecen a experimentar qué estas herramientas les son de utilidad. Si algunos pueden decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta colocar esta parte que colocaste en las vistas de guías, quiten las guías, no pasa nada. Algunos verán las reglas como elementos irrelevantes, adelante, no pasa nada que quiten ustedes las reglas. Algunos dirán, me encanta o no me encanta la parte de colocar una cuadrícula y que los objetos se alineen con la cuadrícula. En este caso sí voy a dejar que se alineen con la cuadrícula y que tengamos guías inteligentes. Va a ser medio nefasto a la vista, pero va a ser bastante útil para cuando estemos trabajando con algunas actividades para poder insertar todos estos medios. Entonces, dejamos esta configuración recordando que esta configuración de cuadrículas, guías y demás cuestiones, cuando iniciamos nuestra presentación, no se ven. Son solamente elementos de apoyo para que estemos trabajando de una manera bastante cómoda en todo nuestro proceso y en todo lo que estemos agregando de imágenes. Entonces, tenemos esta primera parte de qué podemos manipular inicialmente con nuestra diapositiva. Tenemos algunos campos prefabricados. Voy a quitar las imágenes en este momento. Simplemente selecciono y suprimir para quitar las imágenes. Estamos ciertos que PowerPoint nos agrega algunos contenidos iniciales para que podamos agregar algunos contenidos. No estamos comprometidos, no estamos obligados a utilizarlos, podemos quitarlos en cualquier momento o podemos inclusive agregar campos diferentes. Es simplemente una recomendación que nos hace el programa de qué elementos podemos agregar. Selecciono el texto, suprimir, selecciono de nueva cuenta el texto, suprimir, quitamos esta parte de aquí. Vean que ahorita estoy batallando con seleccionar, pero también me puedo ir a alguna esquina, puedo dejar presionado mi clic izquierdo y podemos también seleccionar más elementos, muchos elementos que tengamos aquí disponibles. Soltamos el clic izquierdo y suprimimos. Entonces, ustedes tienen varias alternativas para eliminar, sea elemento por elemento o sea también seleccionando todo bajo una vista completamente gráfica para eliminar todo lo que tengamos disponible. Algunos dirán, sí me sirven las guías, algunos dirán, no me sirven las guías que da PowerPoint, no pasa absolutamente nada. En este caso voy a decir, no me sirven, pero quiero agregar algunas guías diferentes para que podamos trabajar con el texto. ¿Cómo agregamos algunos elementos ya personal, bueno, no personalizados, sino un poquito más automáticos para algunos contenidos de texto? Vamos a iniciar dando clic en la parte de la pestaña de inicio, posteriormente en la pestaña de diseño, o en la opción de diseño, y vean que nos aparecen algunas opciones ya por default. La primera que era la que nos aparecía hace un momento, que era prácticamente la diapositiva de título. Voy a quitar zoom, por diapositiva de título es título y subtítulo. ¿Podemos reemplazar esto por algún otro elemento? Sí, lo que aparecía con la segunda diapositiva, un título y luego contenido en texto o inclusive algunas guías automáticas que aquí podemos seleccionar que de momento aparecen como sombreadí, como en blanco, pero que si pasamos el zoom se sombrea, digo el mouse se sombrean para poder agregar elementos nuevos a nuestra diapositiva. Podemos agregar un gráfico, una secuencia, un Smart Graphic, cualquier tema por el estilo y podemos aquí aprovechar las herramientas o también tenemos toda la libertad de hacer manual este proceso. Y así ustedes pueden comenzar a probar con muchos tipos de encabezados. Cuando quieren presentar una imagen a la izquierda y otra imagen a la derecha, pues también tenemos esta serie de elementos aquí disponibles. Tenemos también con títulos y demás cuestiones. O también podemos decir que sea una diapositiva en blanco. Cada quien podrá elegir qué de estos elementos les son de utilidad para trabajar y cómo pueden comenzar a modificarlos para que sus diapositivas tengan una mucho mejor calidad. De momento voy a dejar aquí la parte de títulos que tenemos por default y es prácticamente como esta parte muy introductoria de qué podemos modificar para poder ir preparando un espacio de trabajo. ¿Hasta ahora tienen ustedes alguna duda, algún comentario de todo lo que estamos aquí platicando?
Está muy interesante y claro, maestro, gracias. Ok, muchas gracias y cualquier duda que tengan con toda confianza me lo hacen saber. Vamos a continuar con esta pequeña presentación de introducción de lo que es PowerPoint. ¿Cómo agregamos más diapositivas a todo este proceso? Es relativamente sencillo. La primera opción, que es la opción tradicional, nos damos a la pestaña de insertar. De hecho, aquí tenemos luego desde inicio, nueva diapositiva. Podemos dar clic en nueva diapositiva y vean que ya me apareció la diapositiva 2, la diapositiva 3, 4, 5, las que querramos agregar. Pueden ser diapositivas en automático, o sea que todas aparezcan a lo que PowerPoint nos va recomendando, o si también desplegamos el menú que nos aparece con la flechita que selecciona hacia abajo, podemos seleccionar también que la nueva diapositiva que nos agregue sea, por ejemplo, para 2 objetos. ¿Qué diferencia ha sido todo esto? Porque entonces ahora sí me está diciendo que la cuarta diapositiva va a ser para colocar un título y 2 imágenes. O también puede ser que yo quiera que mi siguiente diapositiva sea completamente en blanco. No pasa absolutamente nada. Cada quien va diciendo qué es lo que quiero expresar en mi siguiente diapositiva. Segunda opción que tenemos para insertar diapositivas, desde toda la parte de la vista de diapositivas que tenemos en el extremo izquierdo, simplemente damos clic en alguna parte donde no haya diapositivas, clic derecho, y nos va a aparecer un pequeño menú. En este caso vamos a seleccionar la parte de agregar, nueva diapositiva. Y prácticamente igual como lo estábamos haciendo hace un momento, agrega una nueva diapositiva, pero bien importante, la nueva diapositiva que agrega conserva el estilo de la diapositiva anterior. En este caso, como veníamos de una primera diapositiva de títulos, una segunda de título y contenido, título y contenido, título y 2 contenidos y luego diapositiva en blanco, ¿cómo agregó la sexta diapositiva? En blanco. La lógica de Excel, de PowerPoint, perdón, sigo casado con Excel, es prácticamente respetar lo último que estábamos viendo. Noten que tenemos aquí la diapositiva 4, que es un título y 2 textos, y cuando doy clic derecho y nueva diapositiva, la lógica de Excel, digo de PowerPoint, para la diapositiva número 5 es un título y 2 imágenes. Entonces vean que es prácticamente una manera también de poderle ir dando algunas instrucciones. Cada quien puede ir diciendo pues cómo le conviene más visualizar o no visualizar una diapositiva. Tercera opción que tenemos para insertar diapositivas, pues prácticamente desde la pestaña de insertar. Vamos a dar un poquito de zoom. Tenemos la pestaña de insertar y nos aparece exactamente el mismo botón de nueva diapositiva. Sea para que las agreguemos directamente dando clic en este punto o para que despleguemos y seleccionemos qué tipo de diapositiva queremos agregar a continuación. ¿Vale? Entonces, son las 3 opciones básicas que tenemos para agregar diapositivas. La primera es simplemente insertando desde la parte de inicio, insertar nueva diapositiva. La segunda, clic derecho, agregamos diapositiva. La tercera, desde el menú de insertar, perdón, y agregamos más diapositivas. Importante, hay quienes dicen, quiero ir agregando diapositivas porque quiero ir como haciendo esa secuencia, esta idea de lo que quiero ir presentando. Hay quienes agregan, también me he encontrado con algunos compañeros, compañeras, alumnos inclusive, que agregan de pronto 100 diapositivas. Yo les preguntaba por qué, me decían, bueno, puede que ocupe 30, 40 o 50, pero tengo 100, las que no ocupe las elimino. Perfecto, una lógica bastante interesante si la quieren tomar, para que también podamos hacer toda la parte de las diapositivas. Cada quien elige qué le viene mejor para esta parte de agregar algunas diapositivas. Acá lo importante es que, bueno, si estemos presentes de que podemos ir haciendo algunos esquemas de trabajo muy peculiares. ¿Qué también podemos ir haciendo con toda esta parte de insertar diapositivas y demás cuestiones? Voy a eliminar todas las que tenemos aquí. Vamos a poner aquí perdón, que pusimos un título. Nuevamente todavía temas de formato, en mayúsculas, ¿verdad? Agregamos un contenido. Si nos llega a pasar que en alguna ocasión queremos que esto que ya hicimos, queremos verlo muchas veces más. Queremos que se repita, porque al repetirlo solamente va a ocupar colocar aquí título 1, título 2, título 3 y demás cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a pensar que alguno de ustedes quisiera ir agregando o repitiendo esta parte solamente para cambiar el 1 y el 1, que sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no quiere volver a escribir todo.
La secuencia básica con lo que hemos visto insertar diapositivas, sea que tal vez algunos compañeros digan, pues nueva diapositiva, compañeros, compañeras, diapositiva de título, puedo escribir título, luego aquí coloco subtítulo 2, agregamos una nueva diapositiva, título 3, así nos vamos, ¿no? Obviamente, como ustedes pueden ver, cada una de las diapositivas es exactamente igual a la anterior, solamente que toca insertar la diapositiva y escribir todo el texto nuevo solamente para cambiar un número. ¿Cómo podemos evitar este proceso? Y esto va a pasar con muchas diapositivas que ustedes trabajen y que quizá trabajemos en este curso. Pues bueno, es un proceso muy sencillo. Simplemente damos clic derecho sobre la diapositiva que tenemos y ven que nos aparece una opción que dice duplicar diapositiva. Al dar clic en la parte de duplicar diapositiva, vean que han surgido dos diapositivas que dicen título 3. Entonces tenemos la facilidad, en lugar de volver a escribir todo y volver a dar formato y seleccionar, solamente cambiamos el 3 por el 4, duplicamos la diapositiva, cambiamos el 4 por el 5, y obviamente para quienes tengan en algún momento la necesidad de replicar, por ejemplo, una galería fotográfica, una tabla, un título, un encabezado en el cual ustedes ya sientan cómodos con lo que aparece allí, en lugar de volver a hacer todo, copiar y pegar o demás cuestiones, simplemente damos clic derecho sobre la parte de duplicar la diapositiva y duplicamos la diapositiva cuantas veces sea necesario. ¿Qué más podemos trabajar con todo este panel lateral de diapositivas? Podemos desplazar las diapositivas sin necesidad de volver a crearlas o cualquier nada por el estilo. Vamos a pensar que quisiéramos que esta diapositiva, la que se llama actualmente título 5, fuera la segunda diapositiva de la presentación. ¿Cómo logramos este efecto en lugar, o este tema, en lugar de cambiar aquí que diga 5 y 5? Porque ahorita está bastante evidente, pero en algunos casos van a ser diseños diferentes, distintos y demás temas por el estilo. Podemos simplificar bastante este proceso simplemente dando clic izquierdo sobre la diapositiva que tenemos y arrastrándola a la posición donde queremos que aparezca esta diapositiva. En este caso les comentaba que la diapositiva número 5 iba a ser la segunda diapositiva, o la diapositiva que decía título 5, iba a ser o pasaría a ser la segunda diapositiva de nuestra presentación. Entonces, simplemente arrastramos la diapositiva hasta donde queremos que vaya y cambiamos la posición de las diapositivas a lo que nosotros queremos realmente obtener. ¿Se puede ocupar esto? Claro que se puede ocupar esto. De hecho, es un tema muy recurrente que decimos, esta diapositiva no quiero que vaya aquí, quiero que vaya antes o que vaya después o que cambie, que tenga. Está perfectamente válido que ustedes comiencen a cambiar o duplicar, o también esta parte de mover las diapositivas a la posición donde realmente queremos que aparezca la diapositiva. ¿Qué más podemos hacer en esta parte de configuraciones básicas de lo que es la forma y el pretrabajo de nuestras presentaciones? Primero, pues ya vimos crear todas las diapositivas bajo los múltiples estilos que cada quien podrá elegir, la parte de desplazarlas, de agregar guías, cuadrículas y demás cuestiones. Un tema con el que también yo les recomiendo que ustedes trabajen bien desde un inicio es en la parte de la numeración de las diapositivas. Convencionalmente solemos dejar este proceso como el último, en el cual queremos dejar numeraciones y demás cuestiones para decir, bueno, si son 20 minutos para presentar y pretendo durar 2 minutos por diapositiva, pues voy a hacer únicamente 10 diapositivas y mi propio freno para mi trabajo van a ser la numeración que yo esté apreciando a lo largo de todas mis diapositivas. Entonces, yo sí les recomiendo a quienes tengan específicamente que hacer presentaciones cuadradas o mediadas por tiempo, que desde que iniciamos, numeremos. Vamos numerando, 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 y tenemos esa ventaja de que siempre sabemos cuántas llevamos, aunque lo podemos ver aquí en el panel lateral de las diapositivas. También tenemos aquí en la esquina inferior derecha o en la esquina superior izquierda, tenemos algunas pequeñas guías que nos dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes presentar en 20 minutos 100 diapositivas. También el tiempo no te va a rendir o no te va a servir para absolutamente nada de esto. ¿Cómo agregamos entonces una numeración? Es relativamente simple también y también se parece mucho a lo que hacíamos en Excel y en Word. Nos damos a la parte de insertar,
Vean que nos aparece aquí la opción de número de diapositiva. Damos clic. Nos va a preguntar PowerPoint, nos va a aparecer esta pequeña ventanita de dónde quieres colocar esta numeración, inclusive fecha y hora y demás cuestiones. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción que dice número de página, de diapositiva, y vean que nos aparece en la parte de la vista previa dónde queremos colocar o dónde va a aparecer este número de diapositiva. Por default aparece que sea en la esquina inferior derecha que se coloque la numeración de la diapositiva. En la parte del pie de página, vean que es la opción que aparece al centro, es prácticamente que nos diga, por ejemplo, Universidad Intercultural Indígena, UIN. También nos podemos repetir muchas veces un texto dentro de todo lo que es nuestro documento, pues resulta que lo podemos dejar automatizado para que aparezca en todas. También podemos seleccionar, pues, básicamente en la diapositiva, formato, fecha, hora y demás cuestiones. Y vean que simplemente si le damos a aplicar a todo lo que ha hecho nuestro queridísimo PowerPoint, es prácticamente colocarnos el número de diapositiva en esta esquina y también a dónde estamos trabajando actualmente, y todas las numeraciones se encuentran perfectamente colocadas desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva 5, tenemos una numeración colocada, misma que se va a ver cuando demos clic en la parte de presentación. Se repite, en este caso, el nombre de la universidad en la parte inferior, y en la parte también inferior derecha aparece pues lo que es el número de diapositiva con el que estamos trabajando. Para cambiar de diapositiva simplemente ustedes pueden dar clic, pueden desplazarse con su teclado hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, para hacer todo el cambio de diapositivas hasta que llegamos a la terminación de nuestro documento. Algo que también yo sé que ustedes trabajan, pero bueno, solamente es dejar estas pequeñas guías. Insertamos más diapositivas y obviamente vean que las nuevas diapositivas que estamos agregando ya siguen la secuencia de numeración. Inclusive, y si no me falla, si movemos esta diapositiva como la segunda diapositiva, vean que automáticamente lo que era la página número 6 aquí en la parte inferior, cuando desplazamos esto a lo que es la parte de la segunda diapositiva, automáticamente ha cambiado a ser la diapositiva número 2. Por eso esta recomendación que les decía, desde que iniciamos, definimos cómo queremos agregar diapositivas, si queremos que tengan cierto formato, yo les recomiendo que agreguen numeración y que a partir de que hagamos, y la parte de las guías y las cuadrículas y demás cuestiones, y a partir de este punto, ahora sí comencemos a agregar contenidos, a diseñar, a colocar imágenes, videos y demás cuestiones. Este es un tema de mucha utilidad porque así nos evitamos entonces estar haciendo algunas correcciones u olvidarnos de qué es lo que queremos presentar cuando estamos preparando alguna presentación. Entonces, ya vimos algunas herramientas aquí bastante interesantes que ustedes pueden hacer uso antes de comenzar a trabajar sus diapositivas. Vean que en Word veamos lo mismo de cómo acomodamos la hoja, los márgenes y demás cuestiones. Cuando nos pasamos ahora a toda esta parte de Excel era antes de comenzar a colocar fórmulas y demás cuestiones, acomodemos, limpiemos la información, hagamos un preprocesamiento para después sí comenzar a agregar gráficos, fórmulas y demás cuestiones. Y pasa lo mismo ahora también con lo que es nuestro fabuloso PowerPoint. Antes de comenzar a decir qué quiero decir, vamos a acomodar el espacio, vamos a dejar algo cómodo, algo en forma, para a partir de esto comenzar a trabajar toda la parte de diseño, formas, colores y todo lo que tengamos disponible para nuestro proyecto. Antes de que se me vaya el tiempo, voy a guardar esto para que no se nos vaya a ir absolutamente nada con todo este proceso. Archivos PowerPoint. Se nos da cuenta como hemos venido trabajando, la fecha del día de hoy, 16/03. Primer ejercicio, vamos a ponerle. Este documento, obviamente, al cargarlo en nuestro Drive, ya está disponible para que ustedes lo puedan descargar cuando quieran y también revisar contra el video lo que estamos trabajando para que todo tenga cierta secuencia, cierta lógica. Ya que vimos cómo está nuestro espacio de trabajo, ahora sí podemos comenzar a trabajar en lo que queremos plasmar dentro de nuestras diapositivas. Antes de que se me vaya, quiero que ustedes vean, por favor,
en la parte de diseño, en la pestaña de diseño. Tema que platicaba con ustedes hace algunos minutitos. Quiero que veamos en la parte de tamaño de diapositiva que tenemos prácticamente 3 opciones para trabajar el tamaño de la diapositiva. La primera y por default, por cómo son nuestras pantallas, es que tengamos una vista panorámica en una resolución 16:9 o en una proporción 16:9, que son prácticamente todos los proyectores que tenemos ya nuevos, las pantallas con las que estamos trabajando en las computadoras, las pantallas de televisión que tenemos en casa o en la universidad, en cualquier lugar. Ya casi todas, si no es que todas, están bajo esta proporción 16:9. Pero también es importante que recordemos que algunos equipos que ya son muy viejitos o que son pantallas muy viejitas, siguen trabajando con la proporción estándar a 4:3. Quiero, por favor, antes de que yo cambie toda esta parte del diseño, el tamaño de la diapositiva, que vean ahorita cómo se ve todo lo que es el perímetro de mi diapositiva. Cuando la presento, también quiero que ustedes noten que llena por completo lo que es las 4 esquinas de mi pantalla. De hecho, que voy a cambiar la vista por el puntero láser. No se preocupen, al final veremos todos estos puntos. Quiero que vean, por favor, que está la proporción hacia las 4 esquinas de lo que es mi pantalla. Sin embargo, si cambiamos toda esta parte de la presentación o el tamaño de la diapositiva a un tamaño estándar, noten cómo cambia a esta medida que muchos vamos a recordar, que era el tamaño estándar de las pantallas hace algunos añitos. Un tamaño un poquito más cuadrado, no tan horizontal, y también quiero que ustedes noten que al momento de que iniciamos una presentación, esta presentación ahora me está dejando, o no se está dejando, que las esquinas son únicamente estas 4, y que todo lo que se encuentra fuera de estas esquinas, mi cursor desaparece y ya no es, de hecho ni siquiera me deja salir, ya no es parte de mi área de trabajo. Tenemos aquí tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tenemos algunos espacios en negro que no son utilizables para la presentación. ¿Por qué les hago esta anotación, esta observación en cuanto a lo que puede ser el tamaño de la diapositiva? Porque muchas y muchos de ustedes puede ser el caso que reciban alguna presentación que se hizo hace 8, hace 10, hace 12 años y que venga con esta proporción. Yo les recomendaría, antes de que empiecen a editar, a cambiar formatos, colores, imágenes y demás cuestiones, que lo primeritito que hagan sea irse a la parte de diseño, tamaño de la diapositiva, y la regresen a ese tamaño estándar que es la panorámica proporción 16:9, para que todas las diapositivas queden en un estándar de lo que es actualmente la pantalla de la computadora, la pantalla del celular, las pantallas de televisión, etcétera, 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 que tenemos disponible. También aclarando que para algunos compañeros y compañeras, por alguna cuestión de presentación, pueden llegar a requerir hacer alguna presentación con algún tamaño personalizado de diapositiva. En este caso, desplegamos menú, tamaño personalizado de diapositiva. Nos aparece aquí una pequeña pantallita, como nos ha aparecido también con Word y con Excel, prácticamente para definir si queremos hacer algún tamaño en específico, una presentación tamaño carta. Sí se llega a utilizar tamaño carta, tamaño oficio cuando estamos haciendo algún diploma, por ejemplo. Como es un programa que se presta más a diseño, pero que no es tan limitativo como lo es Publisher, o Publisher, porque se llama el programa este del loguito verde, que no todo lo tenemos instalado en las computadoras. Muchos y muchos sí llegamos a elegir a PowerPoint como una herramienta de diseño rápido, que si el área de imagen, que si no tenemos Illustrator o Corel o lo que se utilice para diseño o alguna aplicación en línea, pues agarramos aquí, hacemos algún diploma, una constancia, algún portada para algún documento que vayamos a imprimir, porque noten ustedes, y vamos a seguir viendo durante las próximas 3 o 4 sesiones, que es un sistema mucho más noble, mucho más flexible que lo que es Word, para hacer presentaciones, para hacer diseños, para hacer colores, para mover imágenes y demás cuestiones, porque en Word ya vimos que el texto rige, en Excel los números y las fórmulas rigen, acá lo que rige en PowerPoint es la imagen y la proporción, entonces pues obviamente podemos jugar a que la diapositiva sea un tamaño carta, que sea en sentido horizontal o sentido vertical y demás cuestiones, ¿no? ¿Puede llegar el caso en que alguno y alguna de ustedes requiera cambiar el tamaño? Sí, puede ser bajo esta consideración que les comento también. Puede también ser el caso que nos llegó a pasar aquí solamente una vez en la universidad, que querían proyectar en una de las paredes una cierta diapositiva con cierta proporción, pues fácil. Cambiamos aquí el tamaño de la proporción a lo que tenemos en la pared realmente,
hacemos todas las diapositivas o el video, lo que tengamos que hacer, colocamos el proyector en la oficina o en el salón, en aquel caso fue en un salón, y pues nada más es tema de hacerlo hacia adelante o hacia atrás, pero la proporción que tiene contra la pared, ejemplo, la que tengo aquí atrás en mi oficina, pues acaba siendo prácticamente exacta la que tenemos aquí. Es un programa que se presta más a caprichos, a diseños y demás cuestiones, por eso hacer esta nota, esta aclaración, a lo que sí nos puede llegar a requerir y solicitar este programa. En mi caso voy a darle clic en cancelar, porque realmente no me sirve para nada esta información o este tamaño de imágenes, más que para explicarles la importancia de lo que pueden ustedes recibir o lo que ustedes también pueden llegar a requerir para hacer alguna presentación en específico. Vamos a continuar con el trabajo de agregar algunos contenidos y aquí me gustaría que nos metiéramos un poquito al tema del formato, porque aquí el formato sí lo va a hacer todo en lo que tengamos. Podemos seleccionar, como recordábamos, dando clic izquierdo y dejando seleccionado todo lo que tenemos aquí disponible, inclusive encabezados y pie de página. Y vean que he seleccionado todo lo que tenemos aquí. Prácticamente muchas y muchos pueden decir, pues ¿sabes qué? Ese tipo de letra no me gusta. Quiero que utilicemos otro tipo de letra y que aplique para todo el documento. Y quiero que algunas cosas se vean en negrita, otras cosas no se vean en negritas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden sentirse en completa libertad de poder cambiar esto a lo que ustedes crean de utilidad o agregar más elementos gráficos, como lo haremos en las siguientes sesiones, para que eso tenga una mejor vista. En primera, con clic izquierdo seleccioné todo lo que tenía aquí, todo lo que tengo aquí en mi diapositiva, que también lo puedo hacer obviamente con la secuencia de texto o de teclas Control más E. Regreso a mi tecladito, es un tema que hemos estado platicando durante varias sesiones. Recordemos que al presionar, no tiro el micrófono como lo puedo hacer hace un minuto, y está, creo que ya está bien. Si presionamos entonces Control y posteriormente la tecla E, prácticamente lo que hacemos es seleccionar todo lo que tenemos en nuestra pantalla. Entonces ustedes pueden sentirse en completa y plena libertad de ya sea dando clic en la esquinita, si está en la parte de arriba, y seleccionando todo, inclusive hasta afuera, para seleccionar toda la información o para seleccionar solamente algunos elementos, como también ustedes pueden dar clic o en su teclado presionar Control y E y seleccionar todo lo que tenemos actualmente en nuestra pantalla. Cualquiera de las dos puede funcionar. Puede que lo seleccionemos para que lo eliminemos con un suprimir. Puede que lo seleccionemos para que cambiemos algún tipo de formato, en este caso el color, que todo se vea en color rojo. Puede que lo seleccionemos para que todo se vaya más hacia el lado izquierdo. Puede que lo seleccionemos para que todo se vaya más abajo, hacia la esquina inferior derecha o hacia el centro. Aquí cada quien es libre de qué quiere hacer con toda esta información que seleccionó, que puede ser toda la información de la diapositiva, reitero, puede ser únicamente una parte de la diapositiva, en este caso, por ejemplo, título y subtítulo que quiero modificar, o solamente los encabezados. Y esto puede ser para desplazar todo, puede ser para suprimir, o puede ser para cualquier cambio que ustedes valoren y crean pertinente en su documento. De momento me voy a meter a la parte del formato del texto. ¿Cómo podemos cambiar el formato del texto en nuestro archivo? La primera opción que tenemos es seleccionar prácticamente todo el cuadro, ya sea así o ya sea así. Nos damos a la parte de inicio y donde aparece la parte de fuente, sea que despleguemos la ventana que nos aparece aquí, que a mí no me gusta mucho porque a mí sí me gusta ir viendo aquí las modificaciones a lo que tenemos. Desplegamos el menú de fuente y vean que podemos ir modificando los tipos de fuente, inclusive viendo cuál nos va gustando un poquito más con lo que tenemos aquí disponible, para que cambiemos el tipo de letra. Esto les reitero, yo sé que ya lo hacen muchas y muchos de ustedes, solamente es las opciones y alternativas que tenemos para seleccionar, porque sí me he encontrado luego que ahí hacemos algunas técnicas medias extrañas, que no es que sean malas, de hecho ninguna técnica es mala siempre y cuando funcione, sino que de vez en cuando me parece que son un poquito tardadas y que tardamos más estándole picando, moviendo y demás cuestiones que realmente en lo que nos interesaría en una presentación, en un archivo de Word o una hoja de cálculo, que es en el contenido que tenemos, en el que queremos presentar y los recursos que tenemos disponibles para lograr este objetivo. En este caso voy a cambiar el tipo de letra para toda esta dinámica. Puedo cambiar el tipo de letra. Puedo hacerla, como lo estábamos viendo también con Word, más grande, de manera
numérica, como aparece aquí en este menú desplegable. Tengo más números disponibles. Tamaño 72. Puedo hacerla más grande o más pequeña con la letra A que crece o la letra A que decrece. Más chiquita, más grandota la letra que tenemos. Son también ustedes completamente libres de hacerlo así. Pueden borrar el estilo. Borrar todo el formato que tenemos y que regresemos el texto a su formato original, simplemente dando clic en la gomita que tenemos aquí. Podemos quedarnos por las modificaciones que hicimos o podemos regresar el texto a su estado original. Podemos también cambiar que si la letra sea en negritas, en cursiva, subrayada, con sombrita, con todos los elementos juntos al mismo tiempo, solamente con algunos. Podemos tacharlo. Bien importante, opción que no aparece en Excel y en Word, podemos cambiar el espaciado, que la letra esté más separada. De hecho, voy a quitar el subrayado para que sea más evidente. Esté muy pegadita la letra, demasiado pegadita o muy separada. ¿Qué es lo que luego hacemos cuando queremos hacer esta parte de este efecto de muy separado? Seguramente muchos y muchos lo han hecho. Selecciono mi texto, espacio, texto, espacio, texto, espacio, texto, espacio, texto, espacio, y aquí 3 espacios. No está mal, pero la verdad es que si lo podemos hacer un poquito más automático mediante la opción de espaciado, simplemente damos clic aquí en la parte de espaciado y lo hacemos muy separado. Lo queremos más separado todavía, nos podemos ir a la opción de más espacio y podemos agregar, por ejemplo, más línea de separación. Aquí voy a ponerle unos 25 puntos, 40 puntos vamos a ponerle. Lineaje, no, aquí lo hice al revés. Más espaciado. Espaciado, aquí expandido, perdón, en la parte del espaciado. Lo expandimos y le vamos a dar que aquí sea por 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Porque se me acaba de ocurrir, cada quien es libre de colocar aquí los números y vean que entonces lo separamos a 5 puntos. Lo queremos más espaciado, lo queremos a 10 puntos, adelante, expandido a 10 puntos. Noten que es un texto ya automático donde yo no ocupo estarle dando espacios en cada letra, sino que si le agregamos una línea más, las nuevas letras que aparecen ya aparecen con este espaciado que tenemos aquí disponible. Entonces, ¿podemos hacer nuestro trabajo más sencillo? Sí, para que podamos lograr toda esa serie de objetivos que tenemos aquí disponibles. ¿Qué más podemos cambiar con todo esto? Podemos cambiar también el color del texto. Seleccionamos ya sea desde el cuadrito o únicamente la parte del texto que queremos cambiar el color. Ejemplo, queremos que WIM aparezca un poquito más pequeño en texto. Simplemente seleccioné WIM. Quiero que el 4 aparezca más grande. No sé por qué, pero quiero que aparezca más grande. Seleccionamos solamente el 4. Tenemos el 4 muy grande. No tengo idea por qué quisiera hacer esto, pero el hecho es que estemos jugando con el texto para que ustedes vean las múltiples opciones de edición. Podemos cambiar el color del texto del título a un color rojo o a cualquier tipo de colores de la paleta. De hecho, en esta parte de PowerPoint, que luego va a resolver todo lo demás que teníamos, sí me voy a meter a paletas, a cuentagotas y demás cuestiones, porque obviamente son elementos que sí podemos explotar muchísimo. Vamos a quitar la WIM, el sombreado. El 4 sí le vamos a colocar un sombreado porque pues se ve bonito el 4 sombreado. Y podemos también, obviamente, copiar algunos temas de estilo, que en este caso no nos va a convenir. Vamos a decirle a su título 2. Vean que aparecen aquí las fuentes recientemente utilizadas. Mismo tipo de fuente, en color oro. Toda la parte de abajo la seleccionamos, le cambiamos el tipo de fuente a una body que sea más grande, que esté en negritas y que sea en color rosa. Bueno, color rojo, no, color verde, ¿vale? Entonces vean que pues podemos modificar el formato del texto, sí, para lograr todos los efectos, aunque también estaremos utilizando algunas herramientas un poquito más avanzadas para todo este proceso. Por hoy daré una pausa a la sesión. Para quienes estén viendo la grabación, les comento que la palabra clave de hoy es audífono. Esta palabra clave, para quienes estén viendo el video, por favor, me la comparten a mi WhatsApp, a mi correo para poner la asistencia. Quienes están conectados, no se preocupen. Aquí Jessy nos está apoyando con la lista de asistencia del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a detener la grabación. Les agradezco mucho que se hayan conectado.
Y dejen dejar de grabar esta parte.